Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Encuentros, presentándote el capítulo Los últimos serán primeros, donde Nicolás Espinosa, amigo de la casa, nos invita a meditar sobre el encuentro entre un joven rico religioso y Jesús. ¿Hay alguna forma de alcanzar la perfección? Si me esfuerzo, ¿podría tener una mejor imagen delante de Dios? ¿Acaso Dios podría llenarme? ¿Podrá Dios completar mis vacíos? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenidos. Hola. Quiero partir este episodio de este podcast haciéndote una pregunta. ¿Has sentido alguna vez un vacío tal que te impulsa a una necesidad tremenda de aprobación? Bueno, si la pregunta de repente te pegó un poco fuerte de entrada, no la estabas esperando, a lo mejor puede ser un poco enredada de escuchar, la voy a repetir para que la puedas procesar y puedas encontrar una respuesta, ojalá rápida, en tu mente, por supuesto para tus adentros. ¿Has sentido alguna vez un vacío tal que te impulsa a una necesidad tremenda de aprobación? Bueno, si la respuesta es sí, te quiero decir que hace miles de años atrás las personas sufrían por estas mismas cuestiones y hubo una de ellas cuya historia fue registrada en la Biblia. Así es, ese drama interno de necesitar aprobación porque hay un vacío en el alma. Alguna persona también lo vivió hace miles de años atrás y su historia fue escrita en la Biblia, y quiero invitarte a que podamos leerla juntos para que vayamos viendo qué es lo que hay detrás de esta historia. Esta historia está en el libro de Mateo 19. Vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Dice: Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús: No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el hombre. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¡Wow! Este es un encuentro que tuvo Jesús. Uno de tantos. Pero este es un encuentro que personalmente me cautiva mucho porque siento que tal vez no es un encuentro tan largo, pero dentro tiene muchos capítulos, muchos episodios que podemos revisar y podemos analizar. Y quiero invitarlos a que podamos regresar al inicio de este encuentro e ir deconstruyendo, desglosando cada partícula, cada momento, cada palabra, que nos va a revelar muchas intenciones en ambos interlocutores, en Jesús y en este joven que la Biblia llama como el joven rico. Vamos a ir al versículo 16 de nuevo. Dice: Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó. Hasta el momento no sabemos quién es, no sabemos de dónde viene, no sabemos cuál es su estándar social o qué es lo que trae atrás en su vida. Simplemente se habla de un hombre que hace una pregunta, pero esta pregunta revela mucho.
y dice así: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Primero que todo, tenemos que recordar que Jesús aparece en un contexto particular donde no necesariamente era considerado un maestro. Muchas veces incluso fue mirado en menos, no aceptado. Sin embargo, este hombre o este joven lo reconoce y lo llama maestro. Pero además, la pregunta que hace revela un poco cómo él entendía esto de la vida eterna, esto de la salvación. Dice: ¿qué de bueno tengo que hacer yo? O sea, él estaba poniendo en su mentalidad, en su cultura mental, todos los esfuerzos de salvación en sí mismo. Él sentía, él pensaba, él creía que la salvación estaba netamente en sus manos, en sus actos, en sí mismo. Y luego viene la respuesta de Jesús, que no dice: hola, ¿cómo estás? Bienvenido, sino que responde, tal vez de una manera un poco árida, un poco agria, y dice: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Otras versiones dicen que Jesús respondió: ¿por qué me llamas bueno? De alguna manera este joven o este hombre estaba como desde el minuto 1 buscando hablar con un experto en salvación. Entonces Jesús para él era importante porque él necesitaba su diploma de salvación. Tal vez si Jesús no hubiese tenido esa potestad, él ni siquiera se hubiese acercado, pero él estaba buscando a un experto y probablemente notó que Jesús tenía algo especial. Notó que él podría eventualmente incluso ser el Mesías. Y qué mejor que recibir aprobación de los grandes, ¿cierto? Esto era lo que él buscaba y por eso establece a Jesús, pone a Jesús en un pedestal. Y Jesús, entendiendo cuáles eran sus intenciones, que no era simplemente alabarlo, sino que era buscar la aprobación de alguien famoso, él le dice: no, a mí no me pongas como uno que puede decidir quién es bueno o quién es malo. Porque le dice: solamente hay uno que es bueno. Solamente hay uno que puede evaluar las intenciones de los corazones. A mí, desmárcame, sácame de ese pedestal, porque no voy a ser útil para ti, para eso. Luego el diálogo avanza y Jesús sigue respondiendo su pregunta. Dice: si quieres entrar en la vida o si quieres obtener la vida eterna, obedece los mandamientos. Si tú has leído un poco más acerca de Jesús, acerca de su discurso, acerca de su mentalidad, creo que esta no era la respuesta que necesariamente yo estaba esperando de Jesús. Tal vez hubiera esperado algo así como: cree en mí, espérate un par de días que voy a hacerme cargo de tu salvación muy pronto. Sin embargo, Jesús le responde tal vez en una especie como de juego mental, adaptándose a la mentalidad, a la cultura psicológica de este hombre, y le dice: bueno, si quieres alcanzar la vida, guarda los mandamientos. Y el hombre responde: ¿cuáles? Esa respuesta también es sumamente interesante. Si yo te pregunto a ti, si conoces algo de la Biblia, si la has leído, si has estado cerca tal vez de una cultura religiosa, y te digo: tienes que guardar los mandamientos, ¿en qué mandamientos vas a pensar? Los 10 mandamientos, que yo creo que son incluso conocidos por prácticamente todo el mundo, incluso aquellos que no necesariamente creen en Dios. Pero él pregunta: ¿cuáles? Y esa pregunta revela que probablemente en su sistema de creencias existían más de 10 mandamientos. Y efectivamente era así. En la cultura judía dejó de simplemente existir estos 10 mandamientos que fueron entregados por Dios a Moisés, escritos con su propia mano en piedra, sino que además ellos con el tiempo fueron necesitando más reglas, y realmente no tengo el dato exacto, pero eran muchísimas reglas, muchísimos mandamientos.
Entonces, este hombre de alguna manera estaba buscando esa respuesta, pero al mismo tiempo estaba revelando que en su cultura existían muchas reglas. El diálogo avanza. Luego contesta Jesús y dice, bueno, tú me preguntas cuáles, yo te voy a decir cuáles. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y parece como que, me imagino al joven rico haciendo el gesto con el puño de victoria y dice, todos esos los he cumplido. Pero aquí viene un punto de inflexión en esta conversación que a mí me parece revelador y crucial. Es un clímax. Cuando él dice, todos esos los he cumplido. ¿Qué más me falta? Él podría haber dicho, ok, estoy listo. Jesús, el Mesías, me acaba de decir que para obtener la salvación solo necesito guardar los mandamientos. Y los he cumplido todos. Listo, gracias. Genial. Me voy para mi casa, se acabó. Estoy feliz, estoy listo, soy salvo. Sin embargo, viene esta pregunta que revela este vacío, esta insatisfacción, este descontento en el alma, que lo empujó a esta necesidad de aprobación. ¿Qué más me falta? ¿En qué momento Jesús le dice o le revela o le muestra que algo le faltaba? Es él mismo el que de alguna manera se acusa y revela esta necesidad de algo más. Y Jesús, entendiendo hacia dónde iba todo esto, leyendo perfectamente tal vez la mirada de este hombre, las intenciones, el pasado, todo, le responde y le dice, tal vez hasta con un pequeño grado de ironía, yo lo interpreto así, si quieres ser perfecto, si estás buscando algo más, si tus estándares no son como la mayoría, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahí, cuando hagas eso, tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, si quieres alcanzar ese estado idóneo del alma, entonces vas a tener que seguir un mandamiento que no escribí con mis dedos en esas piedras, que no les entregué a mis profetas para que les dieran a ustedes. Este es un mandamiento especial para ti. Vende lo que tienes. Regala. Despójate de aquello que es tu pequeña gloria, de aquello que te separa de mí, de aquello que te separa de tener un corazón pacífico y limpio, porque te estás aferrando a tus cosas, porque te estás aferrando a lo que tú has construido, y no hay espacio en ese lugar para lo que yo voy a construir. Entonces vende eso. Dáselo a los que en verdad necesitan. Y cuando hayas hecho eso, luego de aquel gesto, de aquel momento, sígueme. Esa palabra, ese último comentario, es crucial en todo esto. Porque Jesús relaciona el despojarse, el dejar a un lado aquello que se interponía entre ellos dos, para poder ahí sí ser parte de todo lo que él quería transmitirle. Ahora, este ven y sígueme puede tener interpretaciones distintas según la época. Si yo hoy día te digo ven y sígueme, suena un poco extraño, pero a lo mejor tú podrías buscarme en Instagram y empezar a seguirme. Hoy día seguir a una persona tiene una relación absolutamente mucho más superficial. En la época de Jesús, seguir a un rabino, hacerte discípulo de alguien más,
implicaba no simplemente mirar sus fotos un par de veces al día o ver qué está haciendo, sino que implicaba hacerte parte de la vida de esa persona, involucrarte en la manera en la que funcionaba su vida, su cultura, tal vez incluso en la manera en la que hacía humor, en la manera en la que se enojaba, en la manera en la que sentía y veía el mundo. De alguna manera Jesús le estaba diciendo a este joven: yo quiero algo más contigo. Yo quiero compartir contigo algo que es muchísimo más profundo que lo que tú has estado buscando todo este tiempo. Yo quiero intervenir en tu mente y en tu corazón de una manera mucho más grande de la que simplemente todo lo que has estado viviendo a través de estos mandamientos. Existe un episodio anterior a este, que está escrito en la Biblia, un episodio que probablemente escribió uno de los tantos profetas que tuvo el pueblo de Israel. Este profeta se llamó Amós y le tocó la tarea ingrata, como la de muchos profetas, de tener que ser la voz de Dios para no necesariamente dar buenas noticias. En el momento en el que Amós aparece y escribe, era un momento en el que este pueblo que Dios había escogido para mostrarse a sí mismo al mundo no estaba cumpliendo esa tarea. Se habían olvidado de lo esencial, pero no se habían olvidado de guardar los mandamientos. Habían persistido en ofrendar todos los holocaustos que tenían que ofrendar al año, al mes, cumplían con las reglas, con los diezmos, con todo. Pero sus corazones no estaban sintiendo de la manera en la que Dios estaba sintiendo, y Dios estaba molesto con esto, estaba cansado, y usa a Amós para recordarles cuál era el sentido, cuál era el propósito de su estadía en esta tierra como pueblo. Y Dios habla súper fuerte en el capítulo que vamos a leer, que es el capítulo 5 de Amós. Yo solo quiero compartir con ustedes la parte final de este mensaje que Dios da. Si quieren pueden leerlo por sí solos, el contexto, porque me parece muy importante. Pero por tiempo solo voy a leer desde el versículo 21 en adelante. Una vez que Dios habla a través de Amós y les hace ver lo distantes que estaban de su corazón, de sus intenciones, llega un punto en el que les dice lo siguiente: yo aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. Ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras. Pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Wow. Es extraño a veces escuchar a Dios hablando así, pero revela lo apasionado que es. Yo aborrezco tus fiestas religiosas. Estoy cansado de la superficialidad de tus ofrendas. Es como si le estuviera también hablando al joven rico. Estoy cansado de verte cumpliendo todos los mandamientos y de ver cómo tu corazón no está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. En otras palabras, Dios le decía a su pueblo a través de Amós: no me interesa. Definitivamente no me interesan sus ofrendas. Definitivamente no me interesa, no me satisface que guardes los mandamientos, que tu conducta, que tus actos parezcan correctos, mientras que tu corazón no está relacionado con el mío. Y una vez que manifiesta este hastío, este cansancio, dice: pero que fluya el derecho, pero que fluya la justicia, pero que el amor que ustedes sientan en su corazón sea como un arroyo inagotable. Qué tremendo poder
percibir cuál es la principal intención de Dios hacia nosotros. Muchas veces, si nos hemos involucrado, si tú te has involucrado, si yo me he involucrado en un sistema de religión donde se demandan cosas de uno, que tenemos que cumplir con esto, que tenemos que cumplir con esto otro, pareciera ser que todo reposa, todo recae, todo está sobre nosotros y nuestros actos. Y pareciera ser que eso es lo único que realmente importa, cuando en realidad Dios dice a través del profeta Amós a su pueblo, y tal vez nos lo está diciendo hoy a nosotros: no me interesan tus sacrificios mientras que tu corazón no esté conmigo. El joven rico parecía tenerlo todo, pero al mismo tiempo parecía no tener nada. ¿Cuántas veces hemos sido parte de eso mismo? Aún más cuando se trata de nuestra relación con Dios y nuestra comunión con Dios a través de la iglesia y a través de esa intimidad que podemos tener con Dios. ¿Cuántas veces pareciera que lo tenemos todo, o pareciera que estamos buscando tenerlo todo y demostrarle a los demás que somos capaces? Y de alguna manera aparece Jesús diciéndonos: no me interesa. Lo que yo quiero es algo más. Yo quiero algo más contigo. Pero para eso vas a tener que despojarte de eso que está interfiriendo. Si quieres ser perfecto, anda y aléjate y bota eso que te hace sentir que tú tienes el control de esto. En el caso del joven rico eran su riqueza. Y de alguna manera su cultura psicológica, su cultura mental, estaba totalmente relacionada con esta idea de estar a cargo de todo. Yo tengo recursos. Si me enfermo, compro medicina. Si tengo hambre, me compro un banquete. Si tengo frío, me compro ropa. En exceso si quiero. Puedo tener lo que yo quiero. Por lo tanto, puedo comprar también la salvación con mis actos. Y por eso su tristeza. Porque se topó con el que le dijo la verdad a los ojos. Y le hizo ver que esto no se trataba de él. Que esto no estaba en sus actos ni en sus manos. Y el relato sigue. Versículo 23 de Mateo 19. Les aseguro, contestó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico, o para alguien que está aferrado a lo suyo, entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres, para el ser humano, es imposible. Joven rico, es imposible. Es imposible para mí, es imposible para ti que estás escuchando esto. Aclaró Jesús, mirándolo fijamente a los ojos. Mas para Dios todo es posible. Para ti, para mí, es imposible alcanzar la salvación por mí mismo. Pero para Dios todo es posible. Ahí está la verdad. Ahí está la verdad de nuestro acercamiento con Jesús. No tiene que ver con lo que somos capaces de hacer, sino que tiene que ver simplemente con lo que Él es capaz de hacer. Y es ahí donde el vacío se completa. Y ya no necesito más esa aprobación, porque ya fui aprobado. Simplemente por gracia, por amor. Ni siquiera por algo que puedo hacer o no hacer. Ahora, esta historia podría parecer que solo hace sentido a aquellos que tienen riqueza o a aquellos que tienen fama.
Pero en realidad no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con intenciones. Y se revela en los versículos que vienen después. Una vez que Jesús dice que para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible, aparece Pedro y dice: mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué ganamos con esto? Efectivamente, Pedro probablemente no tenía ni la mitad de riqueza que tenía el joven rico. Pero aún así, en su corazón había un interés. Tenía una doble intención. De alguna manera Pedro le estaba diciendo a Jesús: hey, yo no seré rico, pero lo dejé todo por ti. ¿Y para qué? Y Jesús responde de dos maneras. Primero, con la verdad. Y dice: les aseguro, respondió Jesús, que la renovación de todas las cosas, me encanta cómo lo dice, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán primeros. No sé si hay algún versículo que en este momento y en general en mi vida me haga tanto sentido y me motive tanto a ser parte de ese reino como el versículo 30 que dice: pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. En estos 3 versículos Jesús dice la verdad. Efectivamente, Pedro, si estás esperando algo a cambio, lo vas a tener y vas a recibir 100 veces más de lo que has dejado. Te aseguro que cuando se acabe esta era corrupta, tangible, limitada por el tiempo, vas a tener muchísimo más. Y no solo eso, vas a reinar conmigo. Pero a pesar de eso, quiero que entiendas que esto no se trata de una posición, y esto no se trata de obtener una corona o obtener un premio. Esto se trata de yo compartiendo mi corazón por la justicia y por el amor contigo y con todos los que vendrán. Pero muchos de los últimos serán primeros. Porque seamos honestos, muchas veces vivimos la vida como una carrera. Y el reino de Dios, o la iglesia, o como quieras llamarlo, no está exento de eso. Tal vez el joven rico quería ser primero. Tal vez el joven rico tenía esta necesidad de aprobación porque quería posicionarse primero en la tabla. Quería sentirse importante. Quería saciar su autoestima no solo con su riqueza, sino que también con sentir que tenía un lugar en el reino de Dios. Y Pedro, que tenía menos de la mitad probablemente, quería exactamente lo mismo. Quería un lugar. Y de alguna manera Jesús, en este último versículo, les aclara a ambos y nos aclara a todos. Es que esto no se trata de un lugar, de una posición. Esto no es una empresa con cargos. Esto es algo más que eso. Que si hoy te encuentras con un vacío enorme que te impulsa a una necesidad brutal de aprobación, puedas toparte con este Jesús sencillo que te dice: deja eso que consideras gloria, deja eso a lo que te estás aferrando, ven y sígueme.
Y date cuenta que esto no se trata de lo que vas a ganar, esto no se trata de un premio. Date cuenta que lo que yo quiero hacer contigo es compartir mi cabeza y mi corazón, que está absolutamente llena de pasión por la justicia y por un amor limpio y sincero para los demás. Y que, por cierto, en mi reino, muchos de los que parecen ser últimos serán primeros. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.